Y ya está con nosotros otro tema que nos preocupa y cómo nos preocupa el contador Marcos Lucero. ¿Cómo andas, Marcos? Buen día. Buen día, Orlando. ¿Cómo estás vos? Bien. No sé, un poco preocupado con lo que acabas de ver, lo acabas de escuchar y ver. Están desmantelando, están sacando las imágenes. ¿Vos sos de concurrir habitualmente a los oficios? Sí, bueno. sí, normalmente. Digo, Y la verdad que, bueno, hay un poco de creer. preocupación. Esperemos que, como vos decís, que no sea para tanto. Que sea una anécdota. Digo, nos preparamos, pero no pasó nada. Lo que sucede es que es mucha gente, entonces es más o menos casi la población de la ciudad. Y por lo menos la mitad de la población estable de la capital es lo que va a llegar. Exacto, entonces, bueno, es algo preocupante en ese sentido. Quizás no, y ojalá no tengamos que lamentar ningún hecho vandálico, pero bueno, el ya haber mucha gente en las calles, eso ya es preocupante, Seguramente, ¿no? Mira, el martes que viene nos vamos a volver a juntar. Nos vamos a volver a juntar y también, bueno, Y vamos a tener porque muchos de los anuncios que se hicieron es como que tanta gente que llega ingresaría mucho dinero a la provincia, ¿no? Y es algo que nos ocupa en esta columna. Ahí estaría bueno también conversar con la gente de la Cámara de Comercio, que seguramente van a tener las estadísticas específicas la semana que viene, el día martes. No creo que cuando lleguemos aquí temprano a la mañana ya estén los datos, pero seguramente la gente ahí con pico. Pero el dato que podemos tener es si los comerciantes abrieron. Esa es otra cuestión, pero porque es domingo y lunes. Pero digamos, bueno, va a haber sábado y domingo. Va a haber mucho movimiento, sí. Va a haber mucho movimiento en la ciudad y eso genera mayor actividad económica. Recordemos qué es lo que sucedió cuando fue la pandemia. Se cayó muchísimo el comercio, no había gente en las calles y eso afectó mucho a la economía. Entonces, ahora que es un caso inverso, hay que ver si tenemos el resultado opuesto, es decir, un incremento en la facturación de los comercios. Bien. Esto es lo que en economía se llaman los experimentos naturales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, pones si se incrementa demasiado la población en un determinado momento? Bueno, esto sería un experimento natural, como por ejemplo el desembarco en Bahía de Cochinos, ese fue, o por ahí, cuando hay, por ejemplo, alguna catástrofe que se ve reducida la población, entonces los economistas estudian qué es lo que sucede con las distintas variables cuando, por ejemplo, se incrementa mucho la población o disminuye bastante, ¿no? Sabemos que la economía es una ciencia, pero es una ciencia social, entonces no se puede experimentar con las personas. Hay que esperar que los experimentos ocurran naturalmente y ahí se estudia. Este sería un caso de estudio para ver qué sucede con el comercio en la ciudad de San Luis luego de que arribe una gran cantidad de personas durante un fin de semana largo. Bueno, yo me animo, no me animo, te voy a pedir un desafío para los próximos programas. Digo, no hoy ni el próximo martes. Los efectos directos de una guerra en las economías del mundo, incluida la Argentina, la guerra Ucrania-Rusia, para prepararlo con tiempo. Perfecto. Porque todos hablamos, por la guerra, aumentan los palillos por la guerra, no hay neumáticos por la guerra, aumenta la nafta por la guerra, llueve por la guerra. Digo, el impacto directo de un conflicto bélico integral, mundial, en las economías nuestras, en la de Puntana, en la de San Luis y en la de Argentina y en la de la zona. Pero eso va a ser para más adelante, porque ahora nos ocupa los índices de pobreza. Sí, el INDEC dio a conocer la semana pasada los índices de pobreza del primer semestre del 2022. Bien. Y tenemos unos índices preocupantes, tanto a nivel nacional, a nivel de Cuyo y a nivel de la provincia. Escuchaba más temprano, cerca de las 7:30, que vos comentabas un poco de los índices, y la verdad que son preocupantes, pero bueno, tenemos que ver que la película, no solamente la foto. Tenemos la foto, a ver la foto de la pobreza. ¿Qué sucede a nivel país? A nivel país tenemos, la pobreza se mide en hogares y se mide en personas. En hogares lo tenés medido ahí en el gráfico de la izquierda, donde tenés un 72% de la población de los hogares, de las familias, que no están en situación de pobreza. Por el contrario, casi un 28% está en situación de pobreza, de los cuales un 6,8% están en situación de indigencia. Bien. Si lo vemos por el lado de las personas, ahí el porcentaje de pobreza es más alto. El porcentaje de pobreza para el primer semestre del 2022 dio un
36,5%, de los cuales un 8,8% de la población es indigente. Pero para saber y comprender cómo decimos que una situación, una familia, una persona se encuentra en situación de pobreza o indigencia, ¿cómo lo mide el INDEC? Lo mide con la canasta básica alimentaria y la canasta básica total, ¿sí? Bien. Si podemos ver la segunda placa, esto se midió con las canastas básicas, obviamente, del primer semestre. Pero para tener el dato, este es el del mes pasado, ¿sí? El del mes de agosto. El del mes de agosto, fijémonos en la fila del central, que es lo que normalmente se comunica. Una familia tipo de 4 personas, ¿sí? Compuesta, dice, por un varón de 35 años, una mujer de 31, un hijo de 8 años y de 6 años y una hija de 8 años. Bien. Una familia tipo necesitó 119.757 pesos para no caer en bajo situación de pobreza. Y para alimentarse, no caer en línea de indigencia, debajo de la línea de indigencia, 52.990 pesos. Solamente entonces, canasta alimentaria. Canasta alimentaria, 53.000 pesos, 120.000 pesos la canasta total para no caer en situación de pobreza, ¿sí? Entonces, este sería como técnicamente se mide cuando las personas están en situación de pobreza y de indigencia. Hay que tener en cuenta que estas canastas básicas se miden básicamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, entonces, y después se toma para todo el país. Y hay algunos rubros que en el interior son más caros y muchos que son más económicos. De todo el país. Por eso uno no tiene que ver el índice o el dato específicamente, tiene que ver la evolución del dato, tiene que ver, a ver, ¿venimos creciendo en pobreza, venimos creciendo en indigencia o venimos cayendo? Porque es una variable estadística, y como una variable estadística te mide, digamos, una variable estadística que está construida en función de una muestra, sí, no de la población total. Un censo te toma la información de toda la gente. En cambio, esto se hace con la encuesta permanente de hogares, que es una porción de la población, ¿no? Marco, ¿y cómo se llega a ese monto de dinero? ¿Quién lo calcula tomando en base qué productos, segundos productos, primeras marcas? Digo, si vos vas al supermercado hoy, si pones todo lo que vas a consumir, yo no digo en 30 días, en 15 días, y no sé si se gasta 52.000 pesos una sola vez. Bueno, eso tenemos que tener en cuenta, digamos, un consumo para una familia en situación de pobreza, digamos que no se compra, pero no se compran primeras marcas, claro, sino se compra, digamos, una cantidad de alimentos, pan, arroz, verduras, frutas, que son aquellas que están creciendo fuertemente en estos días, las verduras y las frutas. ¿Pero es calidad alimentaria o es...? Es calidad, está preparado, digamos, la canasta básica alimentaria está preparada por nutricionistas. Los nutricionistas te dicen, bueno, según... Esto además se arma con otra encuesta que se arma periódicamente, que es el gasto de los consumos en los hogares. Entonces, ¿qué normalmente come la gente? ¿Sí? ¿Qué come en hidratos de carbono? Come fideos, no come otro tipo de... ¿Qué come de proteínas? ¿Qué come de minerales? ¿No? Entonces, se arma una canasta alimenticia acorde a la idiosincrasia, a la cultura de Argentina. Entonces, dice, bueno, pero por lo menos debe tener estos alimentos para poder mantener la subsistencia, ¿no? Pero, Marco, entonces, se arma esa canasta y todos los meses se va viendo la evolución de los precios de esa canasta. Un lácteo sale casi 300 pesos. Uno, para un niño, o dos por día o por horario, mañana o tarde. No te voy a hablar de las gaseosas primeras marcas que ya pisan o superan los 500 pesos. Si alguien quiere comer el famoso asado, bueno, una gaseosa quizás no entraría en una canasta básica alimentaria. ¿Qué toma esta gente? Agua, jugo. Sí, bueno, calculado con eso. Si querés, el próximo encuentro vemos cómo está compuesta esa canasta básica. Mejor, porque por ahí estamos hablando... Exacto. 350 litros de... Digo, por ahí yo estoy preguntando macanas, y con el datito, con la tablita, exacto, ahí sacamos y dice, mirá, es agua, es jugo, es gaseosa segunda, tercera marca, es soda, es harina para elaboración de panificación. Bueno, digo, sí, podemos volver. Yo no meter la pata, yo. Poneme la anterior, a ver, volveme la anterior. Entonces, decimos, 52.990 serían esos alimentos. Entonces, en la encuesta esta de consumo de gasto en los hogares,
¿qué se hace? Se dice, bueno, a ver, la población, más o menos, ¿qué porcentaje de sus ingresos destina a alimentación? Entonces, por suponer que fuera el 25%, ¿no? Entonces, se mide solamente la canasta de alimentos. Entonces, si la canasta de alimentos es el 25% y eso me da 52.990, por lo tanto, la canasta básica total sale 119.000. Claro. No te digo 25% exactamente el porcentaje, te estoy diciendo puede ser un 40%, ¿no? Marcos, digo, para ir cerrando hoy, porque cuando nos metemos en esto tenemos que terminar saliendo de esto con datos. Sí. ¿Estos índices van a ir creciendo con la situación económica del país? ¿La pobreza va a seguir creciendo? La pobreza, pasemos a la siguiente al gráfico imagen. En la siguiente imagen podemos ver qué está sucediendo con la pobreza. Mira, a nivel nacional cayó con respecto al segundo semestre del 2021. Está bien. ¿Sí? Estábamos en 37,3% y bajó al 36,5%. En Cuyo es más alto que a nivel nacional, pero también cayó del 42,7% al 37%. Y en San Luis es más alto también que los dos anteriores, pero fíjate que cayó fuertemente, cayó del 47,8% al 38,3%. Fue un escándalo, el segundo semestre del 2021 cuando se anunciaba que San Luis tenía una pobreza cercana al 50%. Bueno, por eso te digo, o miramos la foto y decimos, mira, tenemos una pobreza del 38,3%, que es muy elevada en la provincia, o miramos la película y decimos, mira, cayó 10 puntos, cayó fuertemente la pobreza en nuestro país, en nuestra provincia. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. ¿Es la provincia con mayor índice, San Luis, de Cuyo? No, de Cuyo sí. De Cuyo, la provincia más pobre. Es la provincia dentro de, digamos, la región de Cuyo es una de las que más alto es el índice de pobreza. Y dentro de la región de Cuyo, San Luis es la provincia con mayor índice de pobreza, pero también es la que más ha caído. Y si nos fijamos en indigencia a nivel nacional estamos un poquito más complicados. En la próxima placa, por favor. En el índice de indigencia a nivel país creció la indigencia, es decir, que menos gente puede comer. ¿Sí? Creció del 8,2 al 8,8%. Eso significa que hay 2.600.000 personas que tienen problemas para llegar a una canasta alimentaria saludable. Perfecto. ¿Sí? Saludable. ¿Cuyo? En Cuyo caímos del 6,3 al 4,2 y en San Luis caímos del 6 al 4,8%. Está bien. Es decir, la indigencia a nivel país creció, a nivel regional y provincial cayó. Por ejemplo, si nos fijamos en Formosa, se redujo un 23%, pasaron del 47,7% al 24,4%. ¿Qué hizo un milagro? A veces también es un tema de quiénes caen dentro de la muestra que se toma. Pero tenemos que ver la tendencia a largo plazo. ¿Cuál fue el distrito que más índice de pobreza tuvo? Fue Resistencia, con un 49,9%. 49,9%. Y el distrito, que tiene menos índice de pobreza fue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un 16,2%. Marcos, gracias por los datos y nos deja un poquito más preocupados. Ya vamos a analizar punto por punto o cómo se elaboran los índices de indigencia y de pobreza en Argentina, qué son los artículos que figuran en la lista que conforman estos datos que acaba de dar Marcos. Por eso, como te decía, ¿tenemos una pobreza alta? Sí, tenemos una pobreza alta, pero viene cayendo, por suerte. Esto se da porque estamos teniendo una recuperación de la actividad económica después de la salida de la pandemia, que genera mayor empleo. Esperemos que se mantenga. Bueno. Ya el índice de la Universidad Torcuato Di Tella dice que puede haber una caída del Producto Bruto en los próximos meses, sobre todo por estas cuestiones de restricciones a las importaciones de insumos y materias primas. Eso puede hacer caer el producto y ojo, porque puede hacer subir el desempleo. Bueno. Y obviamente se traduce en pobreza, ¿no? De paso tenemos un nuevo dólar que es el dólar TECH.
Si hacía falta un dólar más. ¿Te acordás que habíamos contabilizado unos 13, 14? Ya llevamos por los 15 tipos de cambios diferentes. Ay, Dios, cuando no se puede agregamos uno más. Hasta el martes que viene. Hasta el martes que viene, y les decimos a la gente si nos pueden seguir en nuestra página finanzasanluis.com.ar y en todas las redes sociales. Hasta el martes. Hasta el martes. La pausa, Dani.